Hay cosas que suceden en los bares después de la medianoche que nunca llegan a la historia de nadie. Una puerta que se abre en el momento equivocado. Una frase que aterriza en el pecho equivocado. Una mujer que no debería haber hablado, hablando. Esta es la historia de una de esas frases. 6 palabras. Palabras ordinarias, del tipo que olvidarías antes de que tu café se enfriara. Pero estas 6 palabras cruzaron una habitación llena de hombres que sabían que no debían ni respirar demasiado fuerte, y aterrizaron dentro de una mujer que no se había conmovido por nada en 20 años. Una mujer cuyo propio silencio podía desalojar un edificio más rápido que una alarma de incendios. Ella no se inmutó, no parpadeó, pero algo detrás de su rostro se movió, como se mueve el hormigón, invisible desde fuera. Pero la estructura ya ha cambiado. La chica que lo dijo no era nadie. Una camarera, manos silenciosas, ojos cansados. El tipo de mujer por la que pasarías 100 veces sin recordar su rostro. Eso es lo que pasa con Clara Whitmore. No te das cuenta de ella hasta que es demasiado tarde. Y la mujer que abrió con 6 palabras. Margaret Sinclair, madre del hombre más peligroso de Chicago. El tipo de madre que enterró a su esposo y reconstruyó un imperio antes de que las flores del funeral se marchitaran. Y nunca, ni una sola vez en 20 años, dejó que nadie viera lo que eso le costó. Hasta esta noche. Si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete y deja un comentario. ¿Alguna vez has visto cómo una frase silenciosa lo cambia todo? Leo absolutamente todos. Ahora volvamos a ese bar. Es martes por la noche en Chicago. El frío tiene dientes. Y todo está a punto de comenzar. El Vail se encontraba en el extremo oeste de West Loop, Chicago, en un tramo de calle que, de día, parecía una fila más de restaurantes de lujo. Pero después de las 10 de la noche se convertía en algo completamente diferente. Por fuera, la fachada era de ladrillo oscuro con un letrero tan pequeño que ya tenías que saber que estaba allí para encontrarlo. No había fila, ni luces de neón, solo una puerta de madera oscura y un hombre de traje de pie afuera. Nunca te preguntaba tu nombre, pero de alguna manera siempre sabías si pertenecías adentro. El Vail parecía un club de caballeros de los años 20 que alguien muy rico y muy cuidadoso había restaurado a la perfección. Sillones de cuero color coñac, una luz dorada y baja, lo suficientemente tenue para ver tu bebida, pero no para leer la expresión en el rostro de enfrente, y una larga barra de roble que, según bromeó una vez Gemma Torres, probablemente valía más que su apartamento. Todo en el Vail había sido diseñado para decir una cosa sin pronunciarla en voz alta. Lo que pasaba aquí, se quedaba aquí. Clara Whitmore llevaba 6 semanas trabajando en el Vail cuando llegó ese martes por la noche. 6 semanas de pie detrás de la barra, mezclando cócteles, puliendo vasos, sonriendo con la cortesía justa y sin hacer ni una sola pregunta innecesaria. Pero ella observaba todo. Sabía que la mesa 7 siempre se guardaba para un hombre llamado Whelan, que venía cada jueves con una mujer diferente. Sabía que los 2 hombres de la mesa 12 nunca pedían comida, pero siempre se quedaban hasta el cierre. Y sabía que el rincón más alejado de la sala, donde la luz era más tenue, donde las 3 mesas circundantes siempre se dejaban vacías, no porque no hubiera clientes, sino porque nadie se atrevía a sentarse allí, pertenecía a Reese Sinclair. June Harlow, la dueña, se lo había dejado claro a Clara en su primer día. June era el tipo de mujer que tenía 55 y parecía de 45, hablaba como si tuviera 65 y sabía más que nadie en cualquier habitación en la que entrara. Había abierto el Vail 14 años antes con dinero cuyo origen nunca explicó, y lo dirigía con un conjunto de reglas simples que todo empleado debía saber antes de tocar el primer vaso. No preguntes a los clientes a qué se dedican. No mires a nadie durante demasiado tiempo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, te acerques al rincón del fondo a menos que te llamen. «¿Sirves bebidas?», le dijo June a Clara ese primer día, sin levantar la vista del libro de contabilidad. «No sirves curiosidad». Clara había asentido, obediente en la superficie. Sus ojos gris azulado no revelaban nada más que acuerdo. Por dentro,
Había marcado cada palabra, cada regla, cada puerta que June, sin querer, le había mostrado que estaba cerrada. Gemma Torres era la única persona en el Vale que hablaba con Clara más de lo que el trabajo requería. Gemma tenía 29 años. Era la camarera principal de la sección VIP, con un cabello rizado que siempre necesitaba ser recogido y un asombroso talento para saber todo sobre todos sin que nunca la pillaran preguntando. Fue Gemma quien, en la tercera noche de Clara trabajando allí, se inclinó y susurró mientras limpiaba la barra. El hombre del rincón oscuro. No mires. Nunca lo mires directamente. Clara no miró. Ya sabía quién se sentaba allí antes de enviar su solicitud. No siempre fue así, continuó Gemma, con la voz de alguien que cuenta una historia de fantasmas por diversión, mientras en secreto cree a medias que es verdad. June dice que antes era diferente. Solía tener una esposa, una hija. Solía entrar en este lugar como un hombre que se dirige a un buen sitio. Ahora solo entra. Clara pulió un vaso. No preguntó nada más. No lo necesitaba. Ya sabía lo de Jolene. Ya sabía lo de Phoebe. Sabía más que nadie en ese bar. Y eso era exactamente lo más peligroso de ella, que parecía la que menos sabía. Reese Sinclair tenía 36 años y dirigía su imperio como un hombre que maneja una máquina que ya no recuerda por qué construyó. De día se sentaba en el último piso del edificio Sinclair en la avenida Michigan, firmando papeles, aprobando acuerdos, tomando decisiones en menos de 30 segundos que otras personas tardarían semanas en sopesar. No se equivocaba. Casi nunca se equivocaba. Eso era lo más aterrador de Reese Sinclair en esta versión actual de sí mismo, que era perfecto como lo es un cuchillo, afilado, preciso y completamente indiferente a lo que está cortando. La gente que trabajaba para él había notado el cambio hacía mucho tiempo, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Antes, Reese daba una orden y entendías la razón. Ahora, Reese daba una orden y obedecías porque entendías las consecuencias. Reed Calloway. De 40 años, el hombre que había estado a la derecha de Reese durante 12 años, era el único que reconocía que esta nueva crueldad no era fuerza, era un sustituto. Como la gente que vierte hormigón en un agujero porque ya no soporta mirar al fondo. Por la noche, ese hormigón se adelgazaba. Por la noche, en el rincón más alejado del Vale, Reese bebía Blanton solo y dejaba que el mundo se difuminara lo suficiente para ser soportado. Reed se mantenía a 3 pasos de distancia, sin decir nada, sin mirarlo directamente. Simplemente estaba allí, como está una pared. No para ser notado, sino para asegurarse de que nada pasara. Y en algún lugar entre el segundo y el cuarto vaso, cuando las luces del Vale eran lo suficientemente tenues y la música lo suficientemente baja, Reese a veces se permitía recordar. No a propósito, la memoria no pide permiso, llega como una puerta que se abre de golpe con el viento, súbita, breve, y ves todo lo que hay detrás antes de poder cerrarla de nuevo. Jolene, la forma en que lo llamaba Sinclair cuando bromeaba con él, alargando la última sílaba como si ese apellido fuera una broma privada compartida solo entre ellos dos. La forma en que lo llamaba Reese cuando estaba seria. Y él siempre sabía que algo importante venía porque su voz cambiaba solo medio tono, lo suficiente para que él lo oyera, lo suficiente para que nadie más lo hiciera. Su risa, fuerte, real, el tipo de risa que solía hacerlo sentir un poco cohibido en las fiestas porque era demasiado genuina en una sala llena de gente fingiendo, y ahora habría cambiado todo lo que poseía, cada edificio, cada cifra en cada cuenta, cada juramento de lealtad, solo por oírla una vez más. Pero Jolene no era el recuerdo que lo hacía beber. Jolene era un duelo que podía nombrar. Podía decir, mi esposa murió, y la gente lo entendería. Asentirían, dirían las cosas apropiadas. Phoebe era diferente. Phoebe era un duelo sin nombre, sin forma que otras personas reconocieran, sin frase que nadie pudiera decir que fuera correcta. 5 meses de edad. Solo había vivido 5 meses, lo suficiente para que Reese conociera su peso en sus brazos.
El calor específico de un bebé durmiendo contra el pecho de su padre. Una mano tan pequeña que podía envolver su dedo y aún dejar espacio. No lo suficiente para que tuviera su primer recuerdo. No lo suficiente para que supiera quién era su padre. No hablaba de Phoebe, ni con Reed, ni con Margaret. Con nadie. El duelo por perder a su esposa. Lo llevaba como un hombre lleva una herida que todos pueden ver. El duelo por perder a su hija. Lo llevaba como un hombre lleva un órgano interno que ha dejado de funcionar, pero que aún permanece dentro del cuerpo. Invisible, desconocido, pero cambiando la forma en que todo lo demás funciona. Y desde detrás de la barra, a exactamente 14 pasos de su rincón oscuro, Clara Whitmore observaba. Observaba la forma en que sostenía su vaso, la forma en que nunca bebía de inmediato. Siempre lo mantenía en su mano un rato antes de llevárselo a la boca, como si sopesara si cada sorbo valía la pena. Lo observaba mirando al vacío. Y ella sabía lo que estaba mirando, no porque lo entendiera, sino porque había pasado 3 años estudiando cada pérdida que la familia Sinclair había sufrido y causado. Tomaba nota, fríamente, metódicamente, como una persona marca una debilidad en el muro de una fortaleza que pretende derribar. Bebía porque sufría. Venía aquí porque no soportaba el silencio en casa. No miraba a nadie porque había olvidado cómo mirar a alguien sin compararlo con las personas que había perdido. Clara pulió un vaso, colocando cada pieza de información en su lugar correcto, y no se permitió pensar que el rostro del hombre que sostenía un vaso de bourbon, como si fuera un salvavidas, se parecía a alguien a quien alguna vez había amado. Sucedió el martes por la noche de la 7ª semana, la noche que Clara más tarde recordaría y entendería que todo había comenzado con un vaso roto. Gemma llevaba una bandeja por la sección VIP cuando resbaló. La bandeja se inclinó, y 2 copas de cóctel se estrellaron contra el suelo de piedra y se hicieron añicos lo suficientemente afilados como para cortar la palma de su mano derecha. No gravemente, pero con suficiente sangre para que June echara un vistazo y dijera, «Vete a casa», con una voz que no dejaba lugar a discusión. Gemma protestó durante exactamente 3 segundos antes de darse cuenta de que la dueña ya se había dado la vuelta. Y así, Clara fue enviada a la sección VIP. Nunca había servido allí antes. Durante 6 semanas había estado detrás de la barra principal, mezclando bebidas, puliendo vasos, manteniendo exactamente la distancia que June había establecido. La sección VIP era el territorio de Gemma, donde las mesas eran más bajas, las luces más tenues, y los clientes eran del tipo que no querías recordar. Y ellos tampoco querían que los recordaras. Clara estaba preparando una bandeja nueva cuando lo sintió antes de verlo. No el sonido de la puerta abriéndose, ni los pasos, sino el cambio en sí, como se siente la caída de la presión del aire antes de una tormenta, incluso cuando el cielo aún no muestra nada. El bar se quedó en silencio. No de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, sino gradualmente, extendiéndose desde la entrada como niebla sobre el agua. De una mesa a la siguiente, una conversación desvaneciéndose y luego otra bajando de tono, hasta que el Veil se convirtió en una versión silenciosa de sí mismo. Clara se giró hacia la puerta. Una mujer entraba. No era alta. No se movía rápidamente. Tenía 68 años, vestida con un abrigo de cachemira negro, el pelo plateado recogido en un moño pulcro sin un solo mechón fuera de lugar. Y no llevaba más joyas que un anillo de bodas de platino, que incluso la tenue luz del Veil encontraba la manera de captar. Cruzó el umbral y la sala reaccionó como una sala reacciona solo ante muy pocas personas. Clara miró hacia el rincón oscuro. Reed, cuya expresión nunca había visto cambiar en 6 semanas, estaba un poco más erguido. No mucho, solo lo suficiente para que alguien que supiera observar lo notara. Reese no había levantado la vista. Estaba mirando su bourbon como siempre lo hacía, y Clara se preguntó si él sabía quién acababa de entrar, o si ya se había hundido lo suficiente como para no registrar nada más allá del fondo de su vaso. Margaret Sinclair no caminó hacia su hijo. Eligió una mesa en medio de la sección VIP, sola,
se sentó con una postura perfecta y colocó las manos sobre la mesa con la facilidad de una mujer acostumbrada a sentarse a la cabeza de las salas de juntas, no en bares. Y luego miró hacia el rincón del fondo. Miró a Reese. Clara había estudiado muchos rostros en sus 6 semanas en el Vale. Había visto rostros borrachos, rostros enojados, los rostros de hombres mintiendo a sus esposas, pero nunca había visto un rostro como el de Margaret Sinclair esa noche. Era el rostro de alguien que ve algo hundirse, sabiendo que se está hundiendo, y decidiendo si saltar sabiendo perfectamente que no sabe nadar. June apareció junto a Clara. Le agarró la muñeca, rápida y firme, el agarre de alguien que da información urgente en 3 segundos. Esa es Margaret Sinclair, su madre. June no necesitó señalar para que Clara supiera a quién se refería con Sue. Ella no viene aquí. Nunca viene a lugares como este. Gemma es la única que sirve en la sección VIP, y Gemma está en la sala de emergencias con la mano vendada. June miró a Clara, y en sus ojos había algo que Clara nunca había visto antes en esta mujer. No miedo, sino algo más cercano a la cautela. El tipo de cautela que pertenece a alguien que ha vivido lo suficiente al borde del inframundo para saber que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Ten cuidado. Clara miró a June, luego a Margaret Sinclair, sentada sola bajo la luz tenue, con la espalda recta, los ojos fijos en su hijo. Y en su rostro había 20 años de lágrimas no derramadas comprimidas en una sola línea dura entre sus cejas. «Puedo hacerlo», dijo Clara, y caminó. Clara primero puso el vaso de agua frente a Margaret, luego la servilleta de tela blanca pulcramente doblada, y luego permaneció de pie exactamente un instante más de lo necesario, lo suficiente para que Margaret se diera cuenta de que todavía estaba allí, pero lo suficientemente breve como para no convertirse en una intrusión. Margaret no levantó la vista. Seguía mirando hacia el rincón más alejado del bar, donde su hijo estaba sentado con su tercer bourbon y la sombra de Reed detrás de él. Y en su rostro había una expresión que Clara había notado desde la distancia, pero que solo ahora, de cerca, podía leer de verdad. No era ira, no era tristeza. Era ese tipo de ira muy específico que pertenece a alguien que ama a otra persona tan profundamente que su impotencia ante la autodestrucción de esa persona se convierte en algo afilado y caliente y sin lugar donde dejarlo. Clara conocía esa expresión. La había visto antes en otro rostro, en otra habitación, en otro momento de su vida. Y porque la conocía, porque era real y no algo que hubiera ensayado, la siguiente frase que salió de su boca llegó con la cualidad de algo tan honesto que incluso ella se sorprendió un poco. Estaba enojada porque amaba. Margaret Sinclair se giró para mirarla. Ni rápido ni lento. Se giró con la precisión de alguien que había pasado décadas controlando cada movimiento de su cuerpo. Y miró a Clara. 10 segundos. Clara pudo contarlos porque había aprendido a contar el silencio, a medir la distancia entre una frase y su reacción, para saber si había tocado el lugar correcto o el equivocado. 10 segundos era mucho tiempo cuando Margaret Sinclair te estaba mirando. 10 segundos fue tiempo suficiente para que Clara viera algo cambiar detrás de los ojos de la mujer. No un colapso, no una grieta, algo mucho más controlado y por lo tanto mucho más devastador, como se mueve el hormigón, todavía entero por fuera, mientras que por dentro la estructura ha cambiado y nunca volverá a ser lo que era antes. ¿Y ella logró sacarte?, preguntó Margaret. Su voz era perfectamente tranquila, como si la pregunta no importara, como si la respuesta no fuera lo mismo que estaba conteniendo la respiración para escuchar. No, dijo Clara. Se sentó en la oscuridad. Silencio de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio tenía peso, tenía forma, tenía la cualidad de algo que acababa de ser puesto sobre la mesa entre ellas, y ninguna de las dos sabía aún cómo llamarlo. Margaret miró a Clara durante otro largo instante. Luego dijo, «¿Cuál es tu nombre?» «Clara. Clara Whitmore». Margaret no lo repitió, no asintió. Simplemente lo guardó, como guardaba todo, privado, preciso, en el lugar donde podría encontrarlo de nuevo cuando lo necesitara.
Tráeme lo que él está bebiendo, dijo Margaret, sus ojos moviéndose una vez más hacia el rincón del fondo antes de volver a Clara. Y uno para ti. Siéntate. Clara no estaba segura de haber oído bien. No porque las palabras no fueran claras, sino porque en 6 semanas en el Vale había aprendido que la línea entre el personal y los clientes en este lugar no era una línea en absoluto. Era un muro, y nadie lo cruzaba. Nadie le decía a una camarera que se sentara a beber con ellos. Nadie excepto Margaret Sinclair. Clara regresó a la mesa con 2 vasos de Blanton solo. Puso uno frente a Margaret. Puso el otro en el lado opuesto y se sentó. Lo que Clara no sabía, lo que no tenía forma de saber mientras se sentaba frente a Margaret Sinclair, con un vaso de bourbon entre ellas, era que la frase que acababa de pronunciar no había caído en el vacío. Había caído en una habitación que había estado cerrada durante 49 años. Antes de Henry Sinclair, antes del imperio, antes del apellido que todo Chicago sabía que no debía pronunciar demasiado alto, Margaret no era Margaret Sinclair. Era Maggie Dawson, de 19 años, hija de una familia de granjeros en las afueras de Kalispell, Montana, donde el invierno duraba lo suficiente como para hacerte olvidar cómo era el verano. Y el verano era lo suficientemente breve como para que nunca lo confundieras con algo garantizado. Y en Kalispell había estado Thomas Ward, un carpintero de 23 años, con manos que siempre olían ligeramente a pino, silencioso como los hombres que entienden que el silencio no es debilidad, sino una forma de paciencia, y enamorado de Maggie Dawson de una manera cuyo valor ella no entendió hasta que fue demasiado tarde para volver atrás. Se amaron durante 2 años, 2 años que Margaret más tarde comprimiría en algo lo suficientemente pequeño como para esconderlo en un lugar que nadie pudiera encontrar, ni siquiera ella misma. Thomas le construyó una mecedora de roble blanco, el tipo de madera que, según él, duraría más que ambos, y ella se había sentado en esa silla la última mañana, la mañana en que le dijo que se iba. Henry Sinclair había venido a Kalispell en un viaje de negocios para comprar tierras. Conoció a Maggie Dawson en el único restaurante del pueblo y vio en ella lo que necesitaba. No amor, sino una especie de fuerza tranquila que sabía que perduraría en su mundo. Había tenido razón. Margaret había perdurado. Había perdurado mejor de lo que nadie podría haber imaginado. Pero esa mañana en Kalispell, en el porche de Thomas, aún no sabía en quién se convertiría. Solo sabía que se iba. Thomas no suplicó, no gritó. Se quedó en los escalones de la entrada, con las manos todavía cubiertas de serrín, y la miró con los ojos de un hombre que ve algo irse, sabiendo que si se iba, no volvería. Y dijo con su voz ordinaria, con la misma voz que usaba para todo porque Thomas no tenía otra: si alguna vez llega el día en que estés cansada, solo busca un lugar oscuro y siéntate. Yo te encontraré. Ella se fue. Nunca volvió. Se convirtió en Margaret Sinclair, la esposa de Henry, la madre de Reese, el pilar de un imperio que construyó con las mismas manos que Thomas una vez sostuvo en un porche en Montana. Enterró a Henry 20 años antes, después de que le dispararan en un ajuste de cuentas que ella había limpiado antes de que llegara la policía. No lloró. Reorganizó todo. Mantuvo a la familia Sinclair en pie a pura voluntad y con la capacidad de mirar directamente a lo peor de la habitación sin parpadear. Pero a Thomas nunca lo enterró. Thomas murió 11 años después de que ella dejara Kalispell, solo, en la casa que él mismo había construido, con el mismo roble blanco que una vez dijo que duraría más que ambos. Se enteró por una sola línea de obituario en el periódico local de Kalispell, al que todavía estaba suscrita, que nunca leía, pero que tampoco canceló. Como si mantener ese periódico fuera la única forma en que se permitía seguir conectada con el pueblo que había abandonado. Thomas Ward, 34 años, carpintero, sin supervivientes. No lloró. Dobló el periódico, lo guardó en el cajón inferior de su escritorio y nunca más volvió a abrir ese cajón. Nunca pronunció el nombre de Thomas a nadie. 49 años. Durante 49 años había llevado esa frase como una persona lleva una bala dentro del cuerpo cuando el médico dice que sacarla sería más peligroso que dejarla allí.
Así que la dejas y vives con ella, y olvidas que está allí hasta que el tiempo cambia y te recuerda que nunca se fue realmente. Se sentó en la oscuridad. Clara Whitmore, de 27 años, camarera, una completa desconocida, se había acercado a la mesa de Margaret Sinclair esa noche y había dicho, sin tener idea de lo que estaba diciendo, exactamente el lenguaje que Thomas Ward había usado en ese porche en Kalispell en la última mañana, 49 años antes. No las mismas palabras, pero el mismo significado, la misma promesa. Alguien se sentará en la oscuridad contigo y se quedará. Nadie le había dicho eso a Margaret desde Thomas. Nadie se había atrevido. Nadie había sabido que necesitaba ser dicho, y ella no estaba preparada. 49 años construyendo muros. 49 años sin llorar, sin hablar, sin permitir. Y 6 palabras de una chica que no era nadie los atravesaron como si nunca hubieran estado allí. Reese lo había visto todo desde su rincón oscuro. No porque hubiera estado prestando atención, sino porque 36 años viviendo en la familia Sinclair le habían enseñado algo que ninguna escuela podría, que no necesitas mirar directamente a una cosa para verla. Solo necesitas saber cuándo cambia el aire en una habitación. Y el aire había cambiado en el momento en que su madre entró. Sabía que estaba allí antes de levantar la vista. Lo sabía porque Reed se había enderezado, porque el ruido del bar había bajado medio tono, por la forma en que la presencia de Margaret Sinclair siempre alteraba la gravedad de cualquier habitación en la que entrara. No se había levantado, no había ido a saludarla porque sabía que ella no había venido para ser saludada. Había venido por una razón que él no quería escuchar. Y no quería escucharla porque escuchar significaba reconocer, y reconocer significaba sentir, y sentir era precisamente lo que el tercer vaso de bourbon existía para evitar. Pero observó a la camarera caminar hacia la mesa de su madre. La vio poner el agua, la servilleta, y quedarse allí. La vio decir algo que no pudo oír desde esa distancia, y vio a su madre quedarse en silencio. Margaret Sinclair no se quedaba en silencio. Contradecía, mandaba, controlaba cada conversación como un director de orquesta controla una orquesta, por pura presencia y fe absoluta en que todo se movería en la dirección que ella eligiera. Pero esa noche en el Vale, una camarera de bar dijo algo, y Margaret se quedó en silencio. No en silencio porque estuviera preparando una respuesta. En silencio porque no podía responder. Reese reconoció la diferencia, y fue más fría que el bourbon. Se sentó con la camarera durante 40 minutos. 40 minutos que Reese contó no porque quisiera, sino porque no podía evitar contarlos. 40 minutos en los que su madre, que nunca se sentaba con nadie sin un propósito, se sentó con una camarera cuyo nombre ni siquiera conocía. Luego Margaret se levantó, salió de la sección VIP, cruzó el bar y pasó junto a la mesa de Reese. No lo miró, ni una mirada, ni una palabra. Pasó junto a él como si esa mesa estuviera vacía, como si él no existiera. Y Reese lo entendió porque había crecido con esto. Así es como castigaba a Margaret Sinclair. No con ira, con invisibilidad. Te convertía en aire. Y te quedabas sentado sabiendo que acababas de ser borrado de su mundo, temporal o permanentemente, dependiendo de lo decepcionada que estuviera. La puerta se cerró detrás de ella. El bar volvió a la normalidad, las voces subiendo de nuevo, la luz aún tenue, todo exactamente como había sido antes de que ella llegara, excepto que no era nada como antes porque Reese había visto algo que no debería haber visto. Su madre, sacudida por alguien que no era él. Clara estaba limpiando la mesa de Margaret. 2 vasos de bourbon, uno casi intacto, el suyo, uno vacío, el de Margaret. Apiló los vasos en su bandeja con las manos silenciosas y practicadas de alguien que había hecho este movimiento 1000 veces. Reese se levantó. Reed se movió por instinto. Reese levantó una mano, un pequeño gesto, y Reed se detuvo. Espera. Ella se detuvo, no se sobresaltó, no se giró demasiado rápido.
Se giró con el movimiento de alguien que había oído y se permitía responder, ni más rápido ni más lento de lo que ella elegía. Lo miró, y Reese, por primera vez en 3 años, se encontró mirando a alguien a quien realmente quería mirar. ¿Qué le dijiste? No mucho. Ella no dijo nada más. No explicó. Solo sostuvo su mirada con esos ojos gris a su lado. No audaces, no desafiantes, no el tipo de mirada que proviene de alguien que intenta demostrar algo. Firme, clara, el tipo de mirada que pertenece a una persona sin nada que ocultar y que por lo tanto no oculta nada. Pero Clara Whitmore tenía mucho que ocultar. Simplemente lo ocultaba en el único lugar donde nadie mira, detrás de la honestidad. ¿Tu nombre? Preguntó él. No porque necesitara saberlo, sino porque quería saberlo. Y la distancia entre esas dos cosas, entre la necesidad y el deseo, era algo que Reese Sinclair no había sentido en 3 años. Clara, dijo ella, solo eso, sin apellido, sin explicación, y se encontró aferrándose al nombre como su madre lo había hecho, privado, preciso, en el lugar donde podría encontrarlo de nuevo. Clara llegó al apartamento en Pilsen casi a las 3 de la mañana. Bajó y llamó suavemente 2 veces a la puerta de la señora Muñoz, la mujer de 63 años que vivía en la planta baja y cuidaba a Rosie cada noche que Clara trabajaba. Por un precio que Clara sospechaba que mantenía deliberadamente bajo porque se preocupaba más por Clara de lo que necesitaba el dinero. Rosie estaba dormida en el sofá de la señora Muñoz, acurrucada bajo la manta de elefante que llevaba a todas partes como un talismán. Clara levantó a su hija con cuidado y ligereza, como su cuerpo había aprendido de memoria en los últimos 2 años. Una mano bajo su cabeza, una bajo su espalda, manteniendo a la niña pegada a su pecho hasta que la respiración de Rosie rozó su cuello, y Clara supo que no se había despertado. Llevó a Rosie al segundo piso, la acostó en la pequeña cama en el rincón de la única habitación que tenía el apartamento, le subió la manta y se sentó en el suelo junto a la cama en la oscuridad. No encendió la luz. La oscuridad de este apartamento era algo que conocía bien. Se había sentado en esta oscuridad más noches de las que quería contar, y cada noche que se sentaba aquí no era Clara Whitmore, camarera del Vail, la chica de las manos silenciosas y la sonrisa educada en el grado justo. Era Clara Whitmore, la mujer que había pasado 3 años planeando destruir a la familia Sinclair. Naomi Whitmore, su hermana, 3 años mayor que ella, una reportera de investigación para el Chicago Independent, había muerto 4 años antes. Su cuerpo había aparecido en la orilla del río Chicago una mañana de noviembre, encontrado por un corredor a las 6:15, y el caso se había abierto y cerrado en 48 horas con la conclusión de suicidio. Clara sabía que Naomi no se había suicidado porque conocía a Naomi. Sabía que su hermana era el tipo de persona que lucharía contra cualquier cosa que la vida le lanzara. No porque fuera valiente, sino porque Naomi tenía ese tipo particular de terquedad que se encuentra en las personas que creen que la verdad importa más que la seguridad. Naomi había pasado los últimos 6 meses de su vida investigando una red de lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios en el lado sur de Chicago. Había seguido el dinero a través de 4 capas de empresas fantasma, y en la quinta capa encontró el nombre Sinclair. Eso fue lo último que Naomi le dijo a Clara por teléfono 2 días antes de morir. Lo encontré, Clara. Es más grande de lo que pensaba. Luego silencio. Luego el río Chicago. Clara fue a la policía. La policía escuchó con el tipo de atención que la gente usa cuando ya han decidido antes de que hayas terminado de hablar. Clara fue al periódico. El periódico retiró la historia de Naomi del sistema en una semana. Clara se paró frente a la tumba de su hermana en el cementerio de Rose Hill una tarde de diciembre mientras la nieve acababa de empezar a caer, y ella era la única persona allí. E hizo una promesa. No en voz alta, no dramáticamente, solo una frase silenciosa en el espacio entre ella y la lápida. Alguien pagará, y entonces comenzó. 3 años. 3 años que pasó aprendiendo todo lo que pudo encontrar sobre la familia Sinclair. La estructura de poder, los lazos comerciales, los puntos débiles, y en el curso de su investigación,
encontró dos cosas que nunca había esperado. La primera, Phoebe Sinclair, la hija de Reese, la bebé que todo el mundo creía que había muerto con su madre en el accidente de coche 3 años antes, en realidad había sobrevivido. La niña había sido sacada del hospital con un nombre diferente, empujada al sistema de acogida a través de un intermediario. Clara necesitó 5 meses para rastrearlo. Alguien había querido que la bebé desapareciera. No que muriera, solo que desapareciera. Y Clara no sabía quién, pero sabía que significaba que el accidente no había sido un accidente. Encontró a Phoebe en su segundo hogar de acogida en los suburbios de Milwaukee, con 14 meses, bajo el nombre de Rose. Solicitó la adopción legal con su nombre real a través del sistema legal y tardó 7 meses en completar el papeleo. Mantuvo el nombre de Rose, convirtiéndolo en Rosie, porque la niña ya sabía girar la cabeza cuando lo oía. La segunda cosa que Clara encontró fue a Margaret, no a Margaret Sinclair, a Maggie Dawson, viejos registros de Kalispell, Montana. Una fotografía en blanco y negro en el archivo de un periódico local. Una chica de 19 años de pie junto a un joven frente a una casa de madera recién construida. El obituario de Thomas Ward, 34 años, carpintero, sin supervivientes. Y una línea delgada, casi invisible, que conectaba a Maggie Dawson en Kalispell con Margaret Sinclair en Chicago. Un hilo del que Clara había tirado lenta y cuidadosamente durante 14 meses. Clara conocía la historia de Margaret de memoria. Sabía lo de Thomas. Sabía qué frase daría en el blanco. Había practicado. El plan había sido tan claro como un plano de ingeniería. Usar a Rosie para acercarse a Margaret. A través de Margaret, acercarse a Reese. Ganarse su confianza, profundizar en la familia, encontrar las pruebas y destruirlos desde dentro. Cada paso había sido calculado. Cada frase había sido sopesada. Cada sonrisa había sido medida. Pero sentada en la oscuridad esa noche, después de sentarse frente a Margaret Sinclair y ver algo cambiar detrás del rostro de la mujer, para lo que ningún guión la había preparado, Clara miró a Rosie durmiendo, el pelo oscuro esparcido por la almohada, la pequeña mano agarrando la manta de elefante. Su respiración constante y totalmente confiada, como solo los niños pueden confiar. Esa forma de creer que el mundo es seguro porque la persona que aman está cerca. Y Clara se dio cuenta, con una claridad fría y silenciosa como una piedra cayendo al fondo de un pozo, que en algún momento de los últimos 2 años, Rosie había dejado de ser una pieza de ajedrez. No sabía exactamente cuándo. Tal vez fue la primera noche que Rosie tuvo fiebre, y Clara la sostuvo en la sala de emergencias durante 4 horas, sola, mientras la niña se aferraba a su mano todo el tiempo. Tal vez fue la primera vez que Rosie la llamó mamá, con esa vocecita suave y torpe, y con total certeza, como si fuera la única verdad que necesitaba. Clara no sabía cuándo sucedió. Solo sabía que la bebé que dormía en esa cama era su hija, y su hija era también la hija del hombre que planeaba destruir. Se sentó en la oscuridad, viendo a Rosie respirar, y por primera vez en 3 años, su plan ya no se sentía como un plano de ingeniería. Se sentía como algo que podía sangrar. 3 días después de ese martes por la noche, Margaret Sinclair regresó al Vale, pero esta vez no miró hacia el rincón más alejado del bar. No miró hacia Reese, que seguía sentado allí con su vaso de Blanton's y la sombra de Reed detrás de él, como todas las demás noches. Entró, eligió la misma mesa en la sección VIP, se sentó con la misma postura erguida y las manos apoyadas en la mesa, y miró directamente hacia la barra. Miró a Clara. June lo vio primero. Se paró junto a Clara detrás de la barra y dijo en voz baja, «Ha vuelto y te está mirando». Clara dejó el vaso que estaba puliendo. No se sorprendió. En su plan de 3 años, este siempre había sido el siguiente paso. Margaret regresando, Margaret buscándola, Margaret comenzando a abrirse. Lo había predicho. Lo que no había predicho era la sensación de que sucediera de verdad. La sensación de que Margaret la estaba buscando, no porque Clara hubiera manipulado el momento correctamente, sino porque Clara había dicho la verdad,
Y esa verdad había tocado algo en Margaret que no había encontrado en nadie más en 20 años. Clara llevó el bourbon a la mesa sin esperar a que la llamaran. Margaret la vio poner el vaso, sentarse. Esta vez no fue una invitación, seguía siendo una orden, pero había algo diferente en su voz, medio tono más ligero, lo suficiente para que Clara lo oyera, pero no lo suficiente para que nadie más lo notara. Clara se sentó. Margaret tomó un sorbo de bourbon, dejó el vaso y miró a Clara con los ojos de una mujer acostumbrada a evaluar a las personas en 30 segundos, pero que esta noche se permitía más tiempo. ¿Tienes un hijo? Clara no se inmutó. Sabía que la pregunta vendría, no porque hubiera predicho esta exacta, sino porque conocía a Margaret. Había pasado 3 años estudiándola. Margaret era el tipo de persona que iba directamente al centro de las cosas porque no tenía paciencia para los anillos exteriores. Una niña, dijo Clara, de 3 años. Se llama Rosie. Su padre no está en el panorama. Clara lo dijo con voz neutra, sin rastro de autocompasión, sin rastro de drama, solo un hecho presentado como un hecho. Y esa fue una elección consciente, porque Clara sabía que Margaret Sinclair despreciaba la autocompasión incluso más que la debilidad. Silencio. Margaret giró ligeramente su vaso sobre la mesa. Un círculo, luego otro, un pequeño movimiento que Clara sospechaba que ni siquiera era consciente de estar haciendo, el tipo de hábito inconsciente que solo aparece cuando alguien piensa en algo que normalmente no se permite pensar. Mi hijo tuvo una hija, dijo Margaret. Su voz no cambió, seguía siendo neutra, controlada, pero Clara podía oír lo que había debajo, como se oye el agua moverse bajo el hielo sin verla. Phoebe murió con su madre hace 3 años. Accidente de coche. Solo tenía 5 meses. Clara se quedó muy quieta. Sabía todo esto. Sabía más detalles de los que Margaret podría imaginar. Sabía que Phoebe no había muerto. Sabía que Phoebe estaba durmiendo en el apartamento de Pilsen en ese mismo momento, bajo la manta de elefante, en la pequeña cama que Clara había comprado en la tienda de segunda mano de Ashland. Y sabía que sentarse aquí, escuchando a Margaret hablar de Phoebe como si la niña se hubiera ido, era lo más parecido a la tortura que Clara se había infligido a sí misma. No pude sostenerla suficientes veces, dijo Margaret. No miró a Clara cuando lo dijo. Miró el vaso, miró el bourbon girando suavemente en el círculo que creaban las yemas de sus dedos. Pensé que tenía tiempo. Pensé que crecería y yo le enseñaría las cosas que enseñan las abuelas, las cosas que importan. Y tenía tiempo. Hizo una pausa. No tuve tiempo. Clara se quedó con esa frase. No dijo entiendo, porque no decía cosas que no tenía derecho a decir. No dijo lo siento, porque sabía que Margaret despreciaría la piedad de una extraña. Simplemente se sentó allí. Se quedó. Le dio a las palabras de Margaret el espacio que necesitaban para existir en silencio sin que nadie intentara llenarlo. Y en algún lugar profundo, en el lugar donde vivía el plan de 3 años, en el lugar donde cada movimiento había sido calculado y cada frase sopesada, algo se agrietó un poco más, porque Margaret Sinclair ya no era un nombre en el organigrama que Clara había pegado en la pared del dormitorio detrás del armario. Margaret Sinclair era una abuela que no había podido sostener a su nieta suficientes veces, que pensaba que tenía tiempo y no tuvo tiempo. Y Clara, sentada frente a ella con el vaso de bourbon intacto entre ellas, sabía que ella sí tenía tiempo, porque Phoebe estaba viva. Y Clara era la única persona en el mundo que lo sabía. Y esa verdad, en este momento, pesaba más que cualquier plan de venganza que hubiera construido. El quinto día después de ese martes por la noche, Reese Sinclair hizo algo que hizo que June Harlow mirara 2 veces antes de creerlo. Entró en el Vail a las 7 de la tarde, 3 horas antes de lo habitual, cuando el bar todavía estaba mayormente vacío y la luz del atardecer aún se colaba por las ventanas delanteras antes de que el tenue resplandor de la noche se apoderara por completo. Y no fue al rincón del fondo. Fue directamente a la barra, sacó un taburete y se sentó. Reed lo siguió por instinto, pero Reese levantó una mano, ese mismo gesto pequeño y familiar. Y Reed se detuvo a una distancia mayor de lo habitual,
lo suficientemente cerca para reaccionar, lo suficientemente lejos para que la conversación en la barra permaneciera privada. Clara estaba colocando botellas en el estante detrás de la barra cuando sintió que se sentaba. No se dio la vuelta de inmediato. Terminó con la botella que tenía en la mano, la colocó en su lugar y solo entonces se giró. Él la estaba mirando, no como la había mirado el martes por la noche, esa mirada rápida y escrutadora de alguien procesando información. Esta mirada era diferente, más lenta, más deliberada. La mirada de un hombre que había pasado 5 días pensando en una conversación y había decidido que la distancia ya no era una estrategia que pudiera usar. «¿Sabes que mi madre ha vuelto 3 veces esta semana?», dijo. No era una pregunta. Clara puso un paño de bar en la barra, un movimiento familiar que le daba a sus manos algo que hacer mientras evaluaba la situación. «Lo sé. Dime, ¿qué dijiste para que volviera 3 veces en una semana?» «Mi madre no vuelve a ningún sitio. Va una vez, evalúa, toma una decisión y ya está. No vuelve». Clara lo miró. Estaba sentado en su barra sin bourbon, sin el rincón oscuro, sin las 3 mesas vacías entre él y el resto del mundo. Parecía más pequeño a esta distancia. No físicamente más pequeño, sino más pequeño como parecen las personas que cargan demasiado cuando te acercas lo suficiente para ver el peso. «No le dije nada especial a tu madre», dijo Clara. «Creo que volvió no por lo que dije, sino porque no dije nada innecesario». Reese guardó silencio por un momento. Pudo ver cómo le daba vueltas a eso. Lo probaba, lo ponía junto a lo que ya sabía para ver si encajaba. Luego ella hizo algo que su plan de 3 años nunca había contemplado. Pero porque algo en esa cercanía, en un bar vacío bajo la luz del atardecer, en lugar de la penumbra de la medianoche, la hizo querer hacer una pregunta real. «Jolene», dijo suavemente, como abriendo una puerta en lugar de derribarla. «¿Cómo era ella antes de morir?». Reese no respondió de inmediato. La miró, y Clara vio algo en su rostro que reconoció porque lo había visto en el rostro de Margaret. Sorpresa. No sorpresa porque la pregunta fuera difícil. Sorpresa porque era la pregunta correcta. La gente le preguntaba si estaba bien, qué necesitaba, cuándo volvería al trabajo, a la vida, a la versión de sí mismo que conocían. Nadie preguntaba cómo era Jolene. Nadie preguntaba por ella como persona, no como una pérdida. «Le gustaba el jazz», dijo Reese, lentamente, a trozos, como se ofrece algo que no estás seguro de querer dar, pero una vez que has empezado, no puedes parar. Coltrane, Miles Davis, cosas viejas. Lo ponía en la cocina cuando cocinaba, y era terrible cocinando, realmente terrible, pero lo hacía como si fuera arte, y nadie podía decir lo contrario. Hizo una pausa. Odiaba el sushi, de verdad lo odiaba. La llevé al mejor restaurante japonés de Chicago en nuestra segunda cita, y miró el plato de pescado crudo. Luego me miró a mí y dijo, ¿Me estás poniendo a prueba o intentando matarme?» Algo parecido a una sonrisa apareció en la comisura de sus labios, no del todo, cerca, como la sombra de algo que una vez vivió allí. Su risa era un poco demasiado fuerte para las fiestas. Solía pensar eso. Solía sentir un poco de vergüenza cuando se reía en lugares donde todos los demás reían suave y educadamente. Ahora no terminó la frase. No lo necesitaba. Clara escuchó por completo. No asintió demasiado. No se inclinó hacia adelante como alguien que interpreta el papel de oyente. Simplemente estaba allí, totalmente presente con lo que él le estaba dando, permitiéndole el espacio para existir sin que nadie intentara convertirlo en una lección o un consuelo. «Suena a hogar», dijo Clara cuando terminó. «No un lugar, un sentimiento, el sentimiento de estar exactamente donde perteneces». Reese la miró durante mucho tiempo, y Clara vio en su rostro lo que casi había visto el martes por la noche. Pero esta vez se acercó más claro. La maquinaria familiar de una sonrisa casi llegando, casi permitiéndose, luego deteniéndose. Pero esta vez se detuvo más lentamente. «Dices las cosas de forma sencilla», dijo él, «pero no son cosas sencillas».
Todo es sencillo si te acercas lo suficiente, dijo ella. Luego, como si se diera cuenta de que acababa de decir algo demasiado cierto a un hombre que planeaba destruir, añadió, creo que no pidió bourbon esa noche. Por primera vez en 6 semanas, Reese Sinclair se sentó en el Vale y no bebió. Y Clara, de pie detrás de la barra puliendo vasos, sirviendo a otros clientes e intentando no mirarlo demasiado, se dio cuenta de que su plan de 3 años no tenía una sección para esto, para la posibilidad de que su objetivo se sentara en la barra y pareciera una persona real en lugar de un nombre en la pared detrás del armario. Después de esa noche, Reese no volvió al rincón oscuro. Venía al Vale todas las tardes a las 7. Se sentaba en la barra y esperaba. No por bourbon. Esperaba ese tramo de 15 o 20 minutos antes de que el lugar se llenara. Ese bolsillo de tiempo en el que Clara había terminado de limpiar la barra, casi había terminado de colocar las botellas y aún no estaba ocupada con los clientes. Ese espacio estrecho en el que podía detenerse, pararse frente a él al otro lado de la barra de roble y hablar. No lo llamaban de ninguna manera. Nadie le dio un nombre. Simplemente sucedía, constantemente, cada noche, como la marea, como algo tan natural que solo te das cuenta de que importa cuando falta. Clara le habló de Rosie, no a propósito al principio. Reese preguntó suavemente, con el tipo de pregunta que proviene de alguien que se está enseñando a sí mismo a preocuparse por algo fuera de su propio dolor de nuevo. ¿Cómo está tu niña? Y Clara le contó sobre la noche en que Rosie tuvo una fiebre de 104 y la llevó a la sala de emergencias del Hospital Stroger a las 2 de la mañana. Se sentó en una silla de plástico durante 4 horas con Rosie en sus brazos, el sudor de la niña empapando su camisa, y nadie llamó, nadie vino. Solo estaban Clara y su niña, y el pitido constante del monitor cardíaco. Y Clara le cantó suavemente, una canción cuyo nombre no podía recordar, solo la melodía, porque su madre solía cantarla cuando era pequeña. Le contó cómo Rosie llamaba a todos los perros cachorrito, sin importar el tamaño. Incluso al pastor alemán de la señora Muñoz que pesaba 90 libras. Un perro al que Rosie todavía corría. Le rodeaba el cuello con ambos brazos. Y llamaba cachorrito, 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 hasta que el pobre animal se rendía y se tumbaba para que ella pudiera subirse encima de él. Le contó cómo dormía Rosie, una mano agarrando la manta de elefante, la otra enredada en el pelo de Clara. Y si Clara intentaba liberar su pelo, Rosie apretaba la mano en sueños, como si algún instinto dentro de ella supiera lo que la conciencia no sabía. Que si la soltaba, lo más importante de su mundo podría no estar allí cuando despertara. Reese escuchaba, y cada detalle, cada pequeña pieza de Rosie a los 3 años lo golpeaba en el lugar donde Phoebe todavía vivía, el lugar donde Phoebe permanecería para siempre con 5 meses de edad, para siempre el peso cálido en sus brazos a las 3 de la mañana, para siempre la pequeña mano envuelta alrededor de su dedo. Y nunca llamaría a ningún perro cachorrito, nunca se aferraría al pelo de nadie mientras dormía. Nunca ardería con fiebre alta mientras alguien la llevaba a una sala de emergencias y le cantaba. Él no dijo esto. No lo necesitaba. Clara lo veía en su rostro cada vez que hablaba de Rosie. La forma en que sus ojos cambiaban. No más tristes exactamente, sino más profundos. Como alguien que mira a un abismo al que se ha acostumbrado a mirar. Pero cada vez lo encuentra más profundo de lo que recordaba. Y Clara sabía exactamente por qué los detalles sobre Rosie lo golpeaban donde lo hacían. Lo sabía porque Rosie era Phoebe. Cada historia que contaba sobre su hija era una historia sobre la hija de él. Y él no sabía que estaba escuchando la descripción de su propia hija. Y esa verdad se hacía más pesada cada noche. Tarde en la noche, después de llevar a Rosie a casa desde el apartamento de la señora Muñoz, después de acostarla y ponerle la manta, y de desenredar suavemente su pelo de la mano de Rosie sin despertarla. Clara se sentaba en la pequeña mesa de la cocina y abría el cuaderno, el viejo cuaderno de cuero marrón de Naomi, el que su hermana había usado para registrar su investigación, el que Clara había guardado después de la muerte de Naomi, el que ahora usaba para seguir su propio progreso.
Cada noche escribía nueva información, observaciones, análisis. Esa noche escribió. Habló de Jolene, la forma en que habló de su risa, su voz cuando mencionó a su hija. Esa no era la voz de un hombre que ordena matar gente, pero eso no significa nada. Las personas más peligrosas son las que todavía saben amar. Detuvo su pluma, miró las palabras, luego escribió una línea más debajo de ellas, con letra más pequeña, un poco menos firme, del tipo que nunca admitiría. Estoy perdiendo la objetividad. Anotado. Continuar. Cerró el cuaderno, apagó la luz, se acostó junto a Rosie en la cama que compartían, porque el apartamento solo tenía una habitación, y en la oscuridad pensó en Naomi, en la promesa que hizo en el cementerio de Rose Hill, en el plan de 3 años, y se preguntó qué diría su hermana si todavía estuviera viva. Si supiera que Clara estaba perdiendo la objetividad, no porque fuera débil, sino porque su objetivo había resultado ser un ser humano. Y los seres humanos eran mucho más complicados que los nombres en una pared. Margaret pidió conocer a Rosie en la 3ª semana, no preguntando. Exactamente. Margaret Sinclair no preguntaba. Decía, en la 6ª noche que vino al Vale, en algún momento, entre su primer vaso de bourbon y el segundo tramo de silencio, quiero conocer a la niña. 3 palabras, su voz neutra, como si estuviera pidiendo ver un menú. Pero Clara, sentada frente a ella, escuchó lo que había debajo de esas 3 palabras. Escuchó 20 años sin sostener a un nieto. Escuchó la silla vacía en la mesa donde Phoebe debería haberse sentado. Y supo que esto no era una petición, era Margaret Sinclair, abriendo una puerta que había mantenido cerrada desde el día en que Phoebe murió. En el plan de Clara, este era el paso 4. Margaret conoce a Rosie. Margaret ve los ojos grises. Margaret ama a la niña. Margaret se convierte en el puente hacia la familia. Cada paso había sido calculado. Pero cuando Clara asintió y dijo, sábado, Humboldt Park, 9 de la mañana, se dio cuenta de que ya no estaba pensando en el paso 4. Estaba pensando en una abuela que estaba a punto de conocer a su nieta sin saber que era su nieta. Sábado por la mañana. Enero en Chicago. Frío pero seco. Ese tipo de frío invernal que la ciudad a veces te da. Agudo y limpio en lugar del tipo húmedo que se te mete en los huesos. Clara llegó a Humboldt Park a las 8:45, con Rosie en sus brazos. La niña llevaba un abrigo acolchado rojo, un gorro de punto con orejas de oso que la señora Muñoz le había hecho, y hablaba sin parar de una ardilla que había visto en el camino. Margaret ya estaba allí, sentada en un banco de piedra cerca del parque infantil, espalda recta, abrigo de cachemira negro, bufanda de seda gris. Parecía completamente fuera de lugar en un parque infantil en un parque público de Humboldt Park, y al mismo tiempo, como si no hubiera otro lugar en la tierra en el que quisiera estar en ese momento. Clara dejó a Rosie a unos 5 pasos de Margaret. Tenía la intención de presentarlas, de decir algo para salvar el espacio. Pero Rosie fue más rápida. Rosie tenía 3 años, y los niños de 3 años no leen el ambiente de un lugar. No saben quién es Margaret Sinclair. No saben lo que ese nombre significa en Chicago. No saben que la mujer de pelo plateado sentada en un banco de piedra es alguien a quien todo el inframundo teme. Rosie solo vio a una abuela. Y a Rosie le encantaban las abuelas. Cualquier abuela. Porque la señora Muñoz le había enseñado que las abuelas eran el tipo de personas que daban caramelos y te levantaban en alto. Rosie corrió directamente hacia Margaret, levantó ambos brazos, y dijo con una voz brillante y llena de total certeza, «Abuela, un pastel». Margaret no se movió. Clara vio sus manos desde 5 pasos de distancia, las manos apoyadas en su regazo, las manos que habían firmado órdenes de las que la gente no hablaba en los salones, las manos que habían doblado el obituario de Thomas Ward 49 años antes, y lo habían metido en un cajón. Nunca más abierto, las manos que habían reorganizado el imperio Sinclair a las 3 horas de que le dispararan a su marido. Esas manos temblaron, por primera vez que Clara las había visto. No mucho, lo suficiente. Margaret levantó a Rosie en sus brazos, lenta,
cuidadosamente, con las manos de alguien que una vez había sostenido niños, pero no en mucho tiempo. Y los músculos recordaban aunque el corazón no estuviera listo para el peso. No el peso físico. Rosie era ligera, sino el peso de lo que sostener a una niña de 3 años le hacía recordar. Rosie, porque Rosie era Rosie. Agarró el cuello de cachemira de Margaret con su pequeño puño y apretó con fuerza, exactamente de la misma manera que 3 años antes en un hospital de Chicago, una bebé de 5 meses llamada Phoebe había envuelto su pequeña mano alrededor del dedo de Reese Sinclair. La misma mano, el mismo agarre. Margaret no lo sabía, pero su cuerpo lo sabía. Algo en la forma en que la niña se aferraba, en la sensación de su peso en los brazos de Margaret, en el olor del pelo de una niña y el pequeño calor presionado contra su pecho. Tocó el lugar que había sellado el día que le dijeron que Phoebe había muerto. Sostuvo a Rosie por un momento. No dijo nada. La niña también estaba callada, porque los niños a veces saben cuándo necesitan estar callados. Saben cuándo la persona que los sostiene necesita silencio más que risas. Luego Margaret miró a Clara, y Clara vio la pregunta en sus ojos antes de que la pronunciara. La vio acumularse detrás de esos ojos como se acumulan las nubes antes de una tormenta. Lenta, segura, imposible de detener. ¿De quién saca los ojos?, preguntó Margaret. Su voz era muy suave, más suave que cualquier voz que Clara le hubiera oído usar. Suave como solo las preguntas verdaderamente importantes son suaves, porque la persona que pregunta contiene la respiración sin darse cuenta. Clara tragó algo afilado en su garganta. Miró a Rosie en los brazos de Margaret. Miró los ojos grises de la niña. Ojos tan parecidos a los de Reese que había mañanas en que Clara tenía que recordarse a sí misma no mirar demasiado tiempo. De su padre, dijo. No una mentira, no la verdad, arreglando la verdad en la forma de una explicación. Porque su padre era cierto. Esos ojos pertenecían a Reese y Clara. Margaret no lo sabía, pero Clara la vio mirar a Rosie una vez más. Más tiempo esta vez. Y en su rostro había algo que Clara nunca había planeado, nunca había calculado, nunca había escrito en el cuaderno de cuero marrón en casa. Era amor. No el tipo de amor lento, el tipo gradual, el que necesita tiempo, el que cae como una piedra. Inmediato, total. Como una abuela ama a su nieto. El tipo de reconocimiento que no viene a través de la razón, sino a través de la sangre, a través del hueso, a través de algo más antiguo que el lenguaje. Margaret Sinclair se estaba enamorando de su nieta sin saber que era su nieta. Y Clara se quedó a 5 pasos de distancia, observando, y por primera vez en 3 años, no supo si lo que estaba haciendo era venganza o un crimen. June llamó a Clara a la pequeña oficina en la parte trasera del bar el lunes por la noche de la semana siguiente. La oficina de June no era mucho más grande que un armario. Solo un escritorio, una silla, un estante de libros de contabilidad y una botella de whisky que nunca ofrecía a nadie, pero que siempre tenía allí. June cerró la puerta, no se sentó y miró a Clara con los ojos de una mujer que había visto suficientes cosas salir mal en este bar como para reconocer las señales antes de que llegara el desastre. Te muevo al turno de la mañana, dijo June. A partir de mañana. Clara sabía por qué. No necesitaba preguntar, pero preguntó de todos modos, porque eso es lo que Clara Whitmore, la camarera, preguntaría. Y todavía estaba interpretando a Clara Whitmore, la camarera, aunque el disfraz había empezado a quedarle demasiado apretado. ¿Por qué? Porque él entra a las 7 todas las noches en lugar de a las 10. Porque se sienta en la barra en lugar de en el rincón oscuro. Porque Reed se mantiene más lejos, lo que significa que él le dijo a Reed que se mantuviera más lejos. Lo que significa que quiere hablar en privado. Contigo, June hizo una pausa. Estás entrando en un territorio del que no puedo sacarte, y me gustas demasiado como para quedarme ahí y mirar. Clara no dijo nada, porque no había nada que decir. June tenía razón. June tenía razón en todo excepto en una cosa. Que Clara no necesitaba que la sacaran de un territorio peligroso, porque Clara había entrado en ese territorio a propósito 3 años antes.
Solo que resultó que el territorio peligroso no era lo que ella pensaba que sería. Había pensado que el peligro era la familia Sinclair, las armas, la violencia, el inframundo. El verdadero peligro eran 15 minutos cada noche en la barra, la voz de Reese cuando hablaba de Jolene, la forma en que ya no pedía bourbon, la forma en que la miraba cuando ella decía algo simple que no era simple en absoluto. La mañana del 5 de febrero, un miércoles, Clara se despertó a las 5. Rosie todavía dormía a su lado, una mano agarrando la manta de elefante, la otra enredada en el pelo de Clara. El techo del apartamento en Pilsen tenía una grieta que iba desde la esquina izquierda casi hasta el centro, y Clara había mirado esa grieta cada mañana durante 2 años sin verla nunca tan claramente como esa mañana. Se quedó quieta en la luz gris de una mañana de principios de febrero, antes de que la mente tuviera sus defensas en su lugar, antes de que pudiera organizar los pensamientos en estrategia y los sentimientos en herramientas. Y lo entendió, Clara, completamente, como se entiende algo que ha estado allí durante mucho tiempo, solo que no te has permitido mirarlo. Amaba a Reese Sinclair, no de la manera en que lo cuentan las historias, no como un rayo, más como algo que había crecido tan lentamente que no podía señalar cuándo comenzó. Como no puedes señalar el día exacto en que el invierno se convierte en primavera. Solo que una mañana miras por la ventana y todo es completamente diferente, y no sabes cuándo cambió. Y ella estaba ocultando a su hija, y había venido aquí para destruirlo. Se quedó quieta durante 10 minutos más, mirando la grieta en el techo, la mano de Rosie en su pelo, y lo sopesó todo. La promesa en el cementerio de Rose Hill. Naomi. El cuaderno de cuero marrón. 3 años. Y al otro lado de todo, Reese se sentaba en la barra sin beber bourbon y hablaba de la risa de su esposa con la voz de un hombre que sostiene algo de cristal. No podía quedarse con ambos. No podía amarlo y destruirlo. No podía ser la madre de Rosie y la persona que usaba a Rosie. Y no podía quedarse en el Vale ni una noche más sin revelar algo. No el plan, sino algo peor que el plan. Revelar que era real. Que cuando dijo, suena a hogar, no estaba fingiendo. Le dio su renuncia a June esa tarde. Razón. Asuntos familiares. Necesitaba volver a casa. June la miró durante mucho tiempo, con los ojos de una mujer que entendía exactamente lo que estaba pasando y sabía que esta era la decisión correcta. Y también sabía que la decisión correcta a veces es la más dolorosa. Ten cuidado, chica, dijo June. Y Clara entendió que este ten cuidado no era por Reese Sinclair, era por Clara. Se despidió de Gemma en su última noche. Rápidamente, a la ligera, el tipo de despedida que una persona da cuando no quiere quedarse en la puerta demasiado tiempo porque tiene miedo de volver atrás. Gemma la abrazó y dijo, mantente en contacto. Y ambas sabían que era la mentira más amable que los amigos se dicen cuando saben que no se volverán a ver. No se despidió de Reese, no porque no lo viera. Estaba allí, en la barra, a las 7 como todas las demás noches. Pero no confiaba en sí misma para pararse frente a él, decir adiós y que solo significara adiós. Tenía miedo de decir adiós y que sonara a lo siento. Y si él preguntaba por qué lo sentía, no tendría ninguna respuesta que no lo destruyera todo. Salió del Vale el viernes por la mañana antes de las 8, mientras el bar todavía estaba cerrado y las calles de West Loop aún estaban tranquilas, y nadie la vio salir por esa puerta de madera oscura por última vez. Llevaba a Rosie, una bolsa de ropa y el cuaderno de cuero marrón de Naomi, y se fue. Reese llegó al Vale a las 7 del viernes por la noche, como todas las demás noches. Entró, fue directamente a la barra, sacó un taburete y levantó la vista. Gemma estaba detrás de la barra, no Clara. Gemma estaba puliendo un vaso con la expresión de alguien que sabía que la pregunta venía y ya tenía la respuesta preparada, pero no le gustaba. ¿Dónde está Clara? Gemma dejó el vaso. Renunció. Ayer fue su último día. Silencio. El tipo de silencio que Gemma recordaría mucho después de esa noche. No porque durara mucho. No lo hizo, sino por su calidad.
como el silencio en una habitación cuando alguien acaba de decir algo que no se puede retirar. ¿A dónde fue? No lo sé. No lo dijo. Reese no preguntó nada más. Se sentó en la barra durante otros 10 segundos. Y en esos 10 segundos, hizo algo que Reed, de pie a 3 pasos detrás de él, nunca le había visto hacer en 3 años. Dejó el vaso de bourbon en la barra, intacto, todavía lleno. Reese Sinclair había venido al Vail todas las noches durante casi 2 meses, y nunca había dejado un vaso antes de vaciarlo. Reed miró el vaso, miró a Reese, y entendió que algo acababa de cambiar de una manera que no se podría cambiar de nuevo. Reese se levantó y salió. No le dijo nada a Gemma. No miró a Reed. Salió por la puerta de madera oscura a la noche de febrero en Chicago. Y condujo. No fue a casa. Condujo a Gold Coast, a la casa de piedra rojiza en la calle Astor, donde Margaret había vivido sola desde que Henry murió. Tenía una llave, pero llamó de todos modos, porque en la casa de Margaret Sinclair se llamaba a la puerta. Incluso si eras su hijo, incluso si tenías una llave, incluso si eras el hombre más peligroso de Chicago, llamabas porque era la casa de tu madre, y tu madre tenía reglas. Margaret abrió la puerta. Llevaba un suéter de cachemira gris, pantalones suaves, el pelo suelto sobre los hombros en lugar de recogido, y sostenía un libro con un dedo todavía marcando la página. Clara había visto a Margaret en el Vail bajo la luz tenue, vestida de negro, con la espalda recta, el rostro ilegible. Reese vio una versión diferente, la versión de casa, más suave, más cansada, más humana, la versión que solo se permitía existir cuando nadie miraba. Y esta noche él estaba mirando, y ella no había tenido tiempo de volver a cambiar. Clara renunció, dijo él. Margaret lo miró. No pareció sorprendida. Se hizo a un lado para dejarlo entrar, cerró la puerta y caminó hacia la sala de estar, donde la lámpara todavía estaba encendida, y la silla en la que había estado sentada todavía tenía la impresión de su cuerpo. Lo sé, dijo ella. Me llamó esta mañana para despedirse. Se sentó en su silla, dejó el libro en la mesa a su lado, miró a Reese con los ojos que él había conocido toda su vida, pero esta noche se veían diferentes. No porque hubieran cambiado, sino porque ella le estaba permitiendo ver lo que usualmente ocultaban. Me llamó a mí, Reese, no a ti. Esa frase lo golpeó exactamente donde debía. Clara había llamado a Margaret para despedirse. No lo había llamado a él. No se había despedido de él, pero había llamado a su madre. Y lo que sea que eso significara, aún no lo sabía, pero significaba algo. Significaba que lo que sea que hubiera pasado entre Clara y Margaret durante esas noches de bourbon en el Vail había sido real. Reese se sentó en la silla frente a su madre. La silla era más baja que la de Margaret, y se preguntó si su madre había arreglado la sala de estar con el mismo principio con el que arreglaba todo lo demás, asegurándose de estar siempre en la posición más alta, aunque solo fuera por unos centímetros. ¿Recuerdas?, dijo Margaret, y su voz cambió. No mucho, solo lo suficiente para que Reese oyera que estaba a punto de decir algo que nunca había dicho antes, de lo que más me arrepiento. Él no respondió, porque no lo sabía, porque Margaret Sinclair no hablaba de arrepentimiento, hablaba de decisiones, acciones, consecuencias. No hablaba de arrepentimiento, porque el arrepentimiento significaba admitir que te equivocaste, y Margaret Sinclair nunca se equivocaba. Antes de tu padre, dijo ella, hubo alguien más. Silencio. El tipo de silencio que Reese nunca había oído en esta casa. El tipo de silencio que pertenece a algo mantenido oculto demasiado tiempo y que ahora se está dejando ver, con cuidado, temblando. Como se pone algo muy viejo y muy frágil sobre una mesa. Thomas, un carpintero en Montana. Yo tenía 19 años. Miró el fuego en el hogar. Era el tipo de persona que hacía posible que yo no fuera nada más que yo misma cuando estaba con él. ¿Sabes lo raro que es eso? Estar con alguien y no tener que actuar, no tener que calcular, no tener que mantener la cara en su sitio. Raro, muy raro. Hizo una pausa. Lo dejé, seguí a tu padre.
porque tu padre tenía poder y Thomas tenía un taller de carpintería, y yo tenía 10 y 16 años, y pensé que el poder era lo que me mantendría a salvo. Murió 11 años después, solo, en la casa que construyó con sus propias manos. Margaret lo dijo con voz neutra, pero Reese escuchó lo que había debajo. Escuchó 49 años comprimidos en una frase. He vivido durante 49 años con el costo de esa decisión, todos los días. No por Thomas. Thomas está en paz, pero porque sabía que había elegido lo incorrecto, y no tuve el coraje de volver, y luego ya no tuve la oportunidad de volver, y luego pasé el resto de mi vida llamando a la cobardía por otro nombre y creyendo que era fuerza. Miró a Reese, y por primera vez en su vida, su madre lo miró sin control, sin mando, sin juicio. Solo lo miró. Solo se quedó allí, cansada, honesta, humana. No te conviertas en mí, dijo. Yo no sobreviví esos 49 años. Solo continué. Reese miró a su madre, miró el fuego en el hogar, miró el libro que él le había dejado a un lado, la silla todavía con la forma de su cuerpo, la habitación donde se había sentado sola todas las noches durante 20 años después de la muerte de Henry, y pensó, con una claridad fría y exacta, como una piedra cayendo al fondo de un pozo. Llevo 3 años en ese camino de 49 años. 3 años desde Jolene. 3 años llamando al Bourbon una solución y a la distancia un escudo. Dentro de 46 años, estaré sentado en una sala de estar, solo, mirando el fuego, recordando la voz de Clara diciendo, suena a hogar, y llamando a ese recuerdo por otro nombre. Se levantó. Reed encontró la dirección de Clara en 2 horas. Eso es lo que hacía Reed. Encontrar gente, encontrar información, encontrar lo que Reese necesitara encontrar. Y lo hacía con tal eficiencia que Reese a veces olvidaba lo aterradora que era realmente esa habilidad. Un apartamento en Pilsen, segundo piso, un viejo edificio de ladrillos en la calle 18, cerca de la estación de la línea rosa. Reese condujo hasta allí a las 9 de esa noche, solo. Le dijo a Reed que se quedara atrás. Reed le dio la mirada de un hombre que quería objetar, pero que había trabajado para Reese Sinclair el tiempo suficiente para saber cuándo la objeción era inútil. Reese condujo por las calles oscuras de Pilsen, pasando murales pintados en paredes de ladrillo, pasando tiendas de comestibles cerradas, pasando el resplandor amarillo de las ventanas de los apartamentos, y pensó en lo que su madre acababa de decir. No te conviertas en mí. Aparcó frente al edificio, subió las escaleras, llamó a la puerta. Clara abrió. Llevaba una camiseta vieja y pantalones suaves, el pelo suelto, sin maquillaje, sin delantal. No Clara la camarera del Vail, sino Clara en casa. Y parecía la versión más verdadera de sí misma. El tipo de versión que solo ves cuando una persona no se ha preparado para tu llegada. Sus ojos se abrieron como platos cuando lo vio. No mucho, lo suficiente. Reese. No jefe. No señor Sinclair. Reese. Y su nombre en la voz de ella, sin filtro, sin distancia profesional, lo golpeó en un lugar que no se había preparado para defender. Abrió la boca para decir algo, algo que había preparado en el camino. Pero antes de que saliera el primer sonido, miró por encima de su hombro hacia el apartamento y vio a Rosie. La niña estaba sentada en el suelo de la pequeña sala de estar, rodeada de bloques de madera, construyendo algo que solo un niño de 3 años podría entender arquitectónicamente. Escuchó el golpe, levantó la vista y miró directamente a Reese. Ojos grises, pelo oscuro, y algo se movió dentro de él. No un recuerdo, más profundo que un recuerdo, como el eco de algo que su cuerpo recordaba, aunque su mente no pudiera nombrarlo. El fantasma de una pequeña mano envuelta alrededor de su dedo a las 3 de la mañana. Un peso cálido contra su pecho. El olor a leche. 5 meses y una sensación que había creído que nunca volvería a ver en ningún lugar del mundo. ¿Qué edad tiene?, preguntó, y su voz cambió. Clara lo oyó. Lo oyó porque había pasado 2 meses aprendiendo el sonido de su voz, sabiendo cuándo se volvía plana por el control, cuándo se volvía plana por el dolor,
Cuando cambiaba medio tono porque algo había tocado el lugar donde vivían Jolene y Phoebe. Acababa de cambiar por ese medio tono. Y Clara, de pie en la puerta, viéndolo mirar a Rosie, viendo su rostro hacer lo mismo que había visto hacer al rostro de Margaret en Humboldt Park. Ese reconocimiento que no venía a través de la razón, sino a través de la sangre, a través del hueso, a través de algo más antiguo que el lenguaje, lo supo. Supo que no podía seguir ocultándolo más. No porque él lo fuera a descubrir, sino porque no podía soportar el peso ni un segundo más. El peso de interponerse entre un padre y su hija y fingir que la distancia era normal. 3, dijo. Luego añadió con una voz muy suave, muy firme y llena de terror. Su verdadero nombre es Phoebe. Y entonces llegó el silencio. El tipo de silencio que Clara estaba acostumbrada a medir, contar, analizar, pero esta vez no contó, porque este tipo de silencio no se podía medir. No tenía unidad, solo tenía peso. Y ese peso era suficiente para cambiar la gravedad en la habitación. Reese la miró, luego a Rosie, luego de nuevo a ella. Repite eso, dijo. Phoebe, tu hija. Sobrevivió al accidente. La sacaron del hospital con un nombre falso y la metieron en el sistema de acogida. La encontré 14 meses después. La adopté legalmente. Se detuvo. Luego le contó todo. Naomi, su hermana, una reportera de investigación. Su cuerpo en el río Chicago 4 años antes. El caso cerrado en 48 horas. Clara creía que la familia Sinclair estaba detrás. Había pasado 3 años planeando la venganza. Había estudiado a Margaret, encontrado los registros sobre Thomas, sabido qué frase la alcanzaría. Había usado a Rosie para acercarse a Margaret y a través de Margaret para acercarse a Reese. Había venido al Vale no para mezclar cócteles, sino para destruir a la familia Sinclair desde dentro. Cada frase caía en el pequeño apartamento como una piedra en el agua, y ella observaba el rostro de Reese cambiar con cada una. Lo vio pasar de la confusión a la comprensión y a algo más frío que la comprensión. Algo que reconoció porque lo había visto en él durante esas primeras semanas en el Vale. La máscara, el hormigón, el control que se ponía cuando el mundo lo golpeaba demasiado fuerte y necesitaba tiempo para decidir cómo iba a responder. Viniste a destruirme, dijo él, con la voz perfectamente tranquila, completamente rota por debajo. Sí, y mi hija fue una herramienta. Al principio. Clara no apartó la mirada. Al principio sí, y luego se convirtió en mi hija, y luego tú te convertiste en... Se detuvo. No terminó porque terminar significaría admitir algo que no tenía derecho a admitir en ese momento, en esa habitación, frente al hombre al que acababa de decirle que había venido a destruir. Fuera, dijo Reese. 2 palabras. Voz controlada. Rostro controlado. Cruel por ese control. Clara cogió a Rosie. La niña rodeó el cuello de Clara con sus brazos, le agarró el pelo con el puño sin entender nada excepto que mamá la sostenía, y eso era suficiente. Salió por la puerta. No miró atrás. Bajó las escaleras, salió a la calle, llevando a su hija a través de la noche de febrero en Chicago, y no lloró, porque Clara Whitmore no lloraba. Clara Whitmore hacía planes. Clara Whitmore seguía adelante. Fue a un motel en los suburbios del sur, pagó en efectivo, acostó a Rosie en la cama, luego se sentó en el suelo del pequeño baño con la puerta cerrada para que la niña no la oyera, y solo entonces lloró. Mientras Clara se sentaba en el suelo del baño de ese motel, al otro lado de la ciudad, Reed dejaba un archivo en el escritorio de Reese. Reed no preguntó qué había pasado en Pilsen. Miró el rostro de Reese y supo que preguntar estaría mal. En su lugar, dijo, encontré esto mientras investigaba a Clara Whitmore, pero no es sobre ella. Es sobre Jude. Jude Sinclair, el primo de Reese, de 33 años. Un hombre que había pasado toda su vida a la sombra de Reese y lo llamaba lealtad mientras alimentaba algo más por debajo. Reed había seguido el hilo desde Naomi Whitmore, la reportera, hasta su investigación, hasta la red de lavado de dinero, hasta la quinta capa de empresas fantasma,
Y allí no había encontrado a Sinclair. Había encontrado a Jude. Jude había estado trabajando con Stephen Kessler, el mayor rival de la familia Sinclair, suministrando información interna y compartiendo beneficios de negocios clandestinos de los que Reese no sabía nada. Naomi Whitmore había descubierto ese acuerdo. Stephen había ordenado que la mataran. Y más profundo, más oscuro, en el lugar donde Reed tuvo que cavar más para llegar, fue Jude quien le había dado a Stephen el horario de Jolene. Jude le había dicho a Stephen exactamente qué carretera conduciría Jolene, qué día, a qué hora. Stephen había organizado el accidente. El mismo enemigo que había matado a la hermana de Clara, también había matado a la esposa de Reese. El mismo traidor dentro de la familia había causado ambas pérdidas. Clara y Reese, en lados opuestos de la misma herida, habían sido cortados por el mismo cuchillo. Reese leyó el archivo. Su rostro no cambió. Esa fue la parte más aterradora. Lo que le pasó a Jude Sinclair después de esa noche no se cuenta aquí. No porque no sucediera, sino porque hay cosas que viven en el lado oscuro de una historia sobre las que el narrador elige no arrojar luz. Basta con decir esto. Jude ya no era un problema. Stephen Kessler todavía lo era. Y Stephen sabía de Rosie. 3 días. Reese tardó 3 días. 3 días en los que no fue al bail, no llamó a Reed, no firmó papeles, no dio órdenes, no hizo nada excepto sentarse en el ático de la avenida Michigan y mirar la ciudad de Chicago como si fuera un problema cuya respuesta no podía encontrar. 3 días viviendo con 2 verdades colisionando dentro de su pecho y negándose a asentarse. La primera verdad: Clara Whitmore había venido a destruirlo. Había estudiado a su familia, manipulado a su madre, usado a su hija, la hija que creía muerta, como una herramienta. 3 años de engaño. La segunda verdad: su hija estaba viva. Phoebe estaba viva. Y la persona que había criado a Phoebe durante 3 años, que había llevado a Phoebe a la sala de emergencias a las 2 de la mañana, que le había cantado a Phoebe cuando tenía fiebre, que había dejado que Phoebe se aferrara a su pelo mientras dormía, esa persona era Clara. Quería odiarla. El odio habría sido más fácil, más limpio. El odio le habría permitido poner todo en su compartimento adecuado y manejarlo como Reese Sinclair manejaba todo. Frío, exacto, terminado. Pero cada vez que intentaba odiarla, pensaba en su voz diciendo, suena a hogar. Y sabía que esa voz no pertenecía a alguien que fingía. Y cada vez que pensaba en Phoebe, en los ojos grises que lo miraban desde el suelo de ese apartamento en Pilsen, pensaba en la manta de elefante y en la palabra mamá que Rosie usaba para Clara. Y sabía que, hiciera lo que hiciera Clara, su hija había sido amada. Su hija había pasado 3 años siendo amada por una mujer a la que quería odiar y no podía. Al tercer día llamó a Reed. Encuéntrala. Reed encontró a Clara en un motel en Cicero, en el lado sur, el tipo de motel de pago semanal en efectivo que no pedía nombres reales. Reese condujo hasta allí a las 11 de esa noche. El viento de febrero en Chicago cortaba el aparcamiento del motel con el tipo de viento que solo esta ciudad parecía capaz de crear, de lado, afilado y sin ganas de negociar. Llamó a la puerta de la habitación 107. Clara abrió. Parecía cansada. No cansada como alguien que ha dormido poco, sino cansada como alguien que ha cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y acaba de dejarlo, pero cuyo cuerpo todavía recuerda el peso. Detrás de ella, Rosie dormía en la cama, con la manta de elefante, el pelo oscuro esparcido sobre la barata almohada blanca del motel. No vine aquí porque te perdone, dijo Reese. Se quedó de pie en la puerta. El viento de febrero se movía entre ellos. No te he perdonado. Puede que nunca te perdone por completo. Me mentiste. Le mentiste a mi madre. Usaste a mi hija. Viniste a mí con la intención de destruirme y voy a cargar con eso durante mucho tiempo. Hizo una pausa. Clara no dijo nada. Se quedó en la puerta y escuchó por completo, sin bajar la cabeza, sin apartar la mirada, sin interpretar remordimiento, simplemente de pie allí y recibiendo cada palabra
porque sabía que merecía recibirlas. Pero también vine aquí porque criaste a mi hija durante 3 años, dijo. La sostuviste cuando tenía fiebre. Le compraste esa manta de elefante. Dejaste que te agarrara el pelo mientras dormía. La amas. La miró. No me digas que no la amas porque he visto cómo la miras y sé lo que significa esa mirada. Clara no dijo que no amaba a Rosie porque ya no mentía y esa era la única verdad de la que estaba completamente segura. Y vine aquí, dijo Reese, y su voz cambió, no más suave exactamente, sino más honesta. La capa de hormigón adelgazándose lo suficiente para que lo que había debajo se mostrara. Porque cuando te fuiste, la calidad del silencio cambió. El veil seguía siendo el veil. El bar seguía siendo el bar. El bourbon seguía siendo bourbon. Pero el silencio era diferente, y no supe hasta que desapareciste cuántos tipos de silencio había. Hizo una pausa. El viento volvió a soplar. Rosie respiraba tranquilamente en la cama detrás de ella. Me gustaba más el tipo de silencio que te tenía a ti en él. Clara estaba de pie en la puerta de un motel barato en el extremo sur de Chicago, con el viento de febrero en el pelo, su hija dormida detrás de ella, y el hombre al que había venido a destruir estaba frente a ella diciendo que le gustaba el tipo de silencio que la tenía a ella en él. Y pensó que este era el momento en una historia en el que diría algo perfecto, algo digno del momento. Pero no estaba en una historia. Estaba en el aparcamiento de un motel, y lo único que se le ocurrió fue lo más simple. Deberías entrar, dijo. Hace frío. ¿Es una invitación? Es una observación práctica, dijo ella. Entonces, sí, es una invitación. Él entró. La puerta se cerró detrás de él, dejando fuera el viento de febrero. Y la pequeña habitación del motel con su cama barata y su débil lámpara amarilla, y la niña dormida bajo la manta de elefante, se convirtió, en ese momento, en suficiente. Se sentaron en las 2 sillas de plástico junto a la ventana y hablaron hasta la mañana. No en voz alta, suavemente, como hablan las personas cuando un niño duerme cerca y no quieren despertarlo y tampoco quieren parar. Reese le contó sobre el archivo que Reed había encontrado, sobre Jude, sobre Stephen Kessler, sobre la verdad de que la familia Sinclair no había matado a Naomi, que el traidor dentro de la familia Sinclair había matado a Naomi, el mismo traidor que había matado a Jolene con el mismo enemigo externo, organizando ambas muertes. Clara escuchó y entendió, lentamente y luego de golpe, que había pasado 3 años odiando al hombre equivocado, que Reese había sido herido por la misma hoja que la había cortado a ella, que estaban en lados opuestos de la misma herida. No dijo, lo siento. Ya había dicho lo siento suficiente. En su lugar, dijo, Naomi merecía saber la verdad. Jolene también. Reese la miró y asintió, y fue entonces cuando algo comenzó. No, amor, todavía no. Era demasiado pronto para el amor cuando 3 años de engaño todavía se interponían entre ellos y los huesos de 2 mujeres muertas todavía yacían debajo de todo. Pero algo honesto, algo que podría, si se le daba suficiente tiempo y suficiente paciencia, convertirse en una base. A la mañana siguiente, Reese llamó a Margaret. Dijo 3 cosas. 1. Phoebe está viva. 2. Es una larga historia y te la explicaré cuando te vea. 3. Stephen Kessler. Silencio en la línea. Luego Margaret dijo, con una voz que Reese reconoció como la de Maggie Dawson de Kalispell. No la de Margaret Sinclair de Chicago, la voz que usaba cuando las cosas habían superado el límite del control y había vuelto a la versión original de sí misma. Trae a esa niña a casa. Luego colgó e hizo una llamada más. Solo una. Durante 20 años, Margaret Sinclair había construido una red de relaciones como Thomas construía casas. Sólidamente, pacientemente, con materiales destinados a sobrevivirla. Conocía jueces, conocía al comisionado de policía, conocía a 3 senadores por su nombre de pila, conocía a las personas que incluso Stephen Kessler necesitaba para sobrevivir. Una llamada telefónica, 24 horas. Stephen Kessler perdió todos los aliados, todas las cuentas,
todas las relaciones protectoras que había construido durante 2 décadas. Los perdió no por las armas, no por la violencia, sino por algo mucho más poderoso. Una mujer de 68 años que acababa de descubrir que su nieta estaba viva y no estaba de humor para la misericordia. Se casaron en septiembre en Kalispell, Montana, en una pequeña iglesia de madera blanca a las afueras del pueblo, donde las montañas miraban desde arriba y el cielo se extendía tan amplio que olvidabas que existían los techos. No fue que una boda de Chicago. No había nadie importante de la sociedad allí, ni prensa, ni imperio, solo Margaret, Reed, Gemma, June y una niña de 3 años llamada Rosie, sosteniendo un ramo de flores silvestres, con ambas manos con la absoluta seriedad que tienen los niños cuando se les da una tarea que deciden que es lo más importante del mundo. Esa iglesia estaba a menos de 3 millas de la casa que Thomas Ward había construido con sus propias manos 49 años antes. Clara eligió este lugar, no Reese. Clara, porque Clara entendía algo que Reese todavía estaba aprendiendo, que algunas heridas solo sanan cuando vuelves a donde comenzaron y te quedas allí el tiempo suficiente para mirarlas con otros ojos. Margaret llegó a Kalispell un día antes que todos los demás. No dijo por qué. No tenía que hacerlo. La mañana de la boda, antes de la ceremonia, mientras la niebla aún no se había levantado del todo de la hierba y la luz de Montana tenía esa cualidad específica que ningún otro lugar del mundo logra copiar del todo. Clara, dorada, honesta como nunca lo es la luz de la ciudad, Margaret caminó hasta el pequeño cementerio en el extremo oeste del pueblo. El cementerio no era grande, unas pocas docenas de tumbas, una valla de madera baja, hierba salvaje entre las lápidas. Encontró la tumba de Thomas sin dificultad, una pequeña piedra simple, nada más que su nombre, año de nacimiento, año de muerte y una línea que alguien, quizás su único vecino, había elegido. Un buen carpintero. Margaret se paró frente a esa lápida durante mucho tiempo. No se arrodilló, no puso flores allí, solo se quedó de pie, con la espalda recta, las manos a los lados, y miró el nombre que no había pronunciado en voz alta en 49 años. Lo que sea que pasara por su rostro en esos minutos fue privado y nadie lo registró. No fue un colapso, no fueron lágrimas. Fue algo más silencioso que eso y, por ser más silencioso, más real. Un permiso, el permiso final para que lo que había estado retenido durante tanto tiempo se moviera a través de ella en lugar de quedar bloqueado dentro. Se quedó allí durante 15 minutos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la iglesia de manera diferente a como se había alejado de ella, no más ligera. Margaret Sinclair nunca sería ligera, pero sí más honesta, más dispuesta a llevar lo que llevaba y llamarlo por su nombre correcto. No fuerza, no practicidad, sino pérdida, arrepentimiento, amor que no se había vivido de la manera correcta y que seguía siendo amor. Reese esperaba a su madre en la puerta de la iglesia. La vio venir desde la dirección del cementerio y no preguntó. No necesitaba preguntar. Miró el rostro de su madre y vio algo allí que nunca había visto en 36 años. Paz. No el tipo de paz suave, sino el tipo de paz que llega cuando una persona finalmente ha dejado de luchar contra sí misma. Le tendió la mano. Margaret la miró, luego la tomó y entraron juntos a la iglesia, madre e hijo, de la mano por primera vez que Reese podía recordar. Dentro Clara esperaba. Llevaba un vestido gris plateado, no blanco, no extravagante, simplemente ella. El pelo castaño suelto sobre los hombros, los ojos gris azulado. Y Rosie estaba a su lado, sosteniendo el ramo de flores silvestres, mirando hacia la puerta con total concentración en la misión de sostener las flores, y sin entender nada más excepto que hoy, mamá estaba vestida hermosamente, y el hombre que mamá llamaba Reese y la abuela Margaret estaban llegando, y eso significaba que era un buen día. Clara vio a Reese entrar con Margaret y no fingió una sonrisa. Llegó como llega la mañana, como llega la luz de Montana a través de las ventanas de la iglesia. No para una audiencia, no para nadie, solo porque las condiciones eran las adecuadas. Porque el hombre adecuado caminaba hacia ella junto a la madre
que había aprendido a perdonarse a sí misma antes de perdonar a nadie más. Y debajo de ellos, Rosie sostenía su mano, y no todo era perfecto, pero todo era real. Reese se paró a su lado. La miró. Ella lo miró y entre ellos había 3 años de engaño, y 2 mujeres muertas, y una niña superviviente, y una abuela que se había parado ante la tumba del hombre que una vez amó esa mañana, y un bar en West Loop, donde todo había comenzado con 6 palabras. Todo eso se interponía entre ellos y no desapareció. Nunca desaparecería por completo. Pero estaban aquí, al otro lado, y eso era suficiente. Reed estaba en el segundo banco con un traje, luciendo incómodo como suelen lucir los hombres que están más acostumbrados a sostener armas que flores en las bodas. Gemma se sentó junto a June llorando, y June no lloraba, pero sus ojos brillaban de una manera que Clara sabía que significaba que estaba sintiendo todo lo que nunca admitiría en voz alta. Margaret se sentó en la primera fila, con Rosie en su regazo, la mano de la niña agarrando el cuello de su suéter de cachemira, y Margaret Sinclair, la mujer que no había llorado desde el funeral de su esposo 20 años antes. Tampoco lloró hoy, pero sostuvo a Rosie con más fuerza de lo habitual, y ese era su lenguaje. Así es como decía todo lo que 49 años no le habían permitido decir. Después de la ceremonia, bajo la luz de la tarde de Montana, que caía en ángulo a través del valle y convertía la hierba en oro, Clara se quedó fuera de la iglesia y vio a Reese levantar a Rosie sobre sus hombros. La niña rió, clara y fuerte, el tipo de risa que Jolene habría tenido si estuviera aquí. Y Reese rió con ella y fue la primera vez que Clara lo vio reír de verdad. No casi riendo, no la sombra de una risa, sino riendo completamente con toda su cara. Y lo cambió por completo. Y Clara pensó, este es el rostro que Jolene amaba. Este es el hombre de antes de los 3 años de oscuridad. Y se prometió a sí misma que protegería ese rostro, que lo mantendría vivo. No volvieron a Chicago de inmediato. Se quedaron en Kalispell 3 días más y cada mañana, en la pequeña casa que Clara había alquilado a las afueras del pueblo, se despertaba antes que Reese. Hacía café. Se paraba en la ventana de la cocina mirando las montañas de Montana a la luz temprana. Y cuando Reese bajaba, con los ojos todavía somnolientos, el pelo despeinado, sin traje, sin la máscara, luciendo como la versión de sí mismo que solo ella podía ver, no el jefe, no Sinclair, solo Reese, ella decía, «Buenos días». Solo eso, nada antiguo, ningún dialecto olvidado, nada sagrado, solo 2 palabras con su voz cada mañana para la persona adecuada. Y era suficiente. Había un tipo de silencio entre 2 personas que han pasado por suficiente juntas. Engaño, pérdida, verdad, perdón que no está terminado y quizás nunca lo estará. Ese tipo de silencio no está vacío. Está lleno. Lleno como una habitación está llena cuando la persona adecuada está dentro. Y cada mañana, donde quiera que estuvieran, Chicago o Montana, o cualquier otro lugar al que la vida pudiera llevarlos, Clara decía, «Buenos días». Y Reese lo oía y ambos sabían que esas 2 palabras no eran solo un saludo. Eran una promesa. Una promesa de que hoy todavía estoy aquí. Hoy todavía te elijo. Hoy todavía vale la pena. Gracias por escuchar esta historia de principio a fin. Si alguna parte de ella se quedó contigo, la madre de pie ante una vieja tumba en Montana, el viaje nocturno por la mitad de Chicago o el saludo matutino que no necesitaba un lenguaje antiguo para ser sagrado, entonces déjanos un comentario y compártelo con nosotros. Esta historia nos recuerda que a veces el mayor coraje no es sostener un arma o construir un imperio, sino atreverse a abrir el corazón cuando todo dentro de ti se ha acostumbrado a permanecer cerrado. Atreverse a decir la verdad cuando mentir sería mucho más fácil. Y atreverse a amar de nuevo cuando sabes perfectamente que el amor significa que puedes perder. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez te has aferrado a algo demasiado tiempo y lo has llamado por otro nombre? ¿Alguien te ha dicho alguna vez algo simple que cambió la forma en que veías todo? Compártelo con nosotros en los comentarios. Leemos cada uno de ellos y queremos escuchar lo que sientes en lo más profundo de tu corazón.
Si esta historia te conmovió, presiona el botón de me gusta, comparte este video con las personas que amas y suscríbete a nuestro canal para escuchar nuevas historias todos los días. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.